Bien, vamos a llevar a cabo el siguiente ejercicio, donde nos dice que según la información de los últimos 3 ejercicios económicos de una empresa, la idea es hallar el índice DuPont y cerrar este video con un pequeño análisis del mismo. Entonces, tomemos como información la siguiente. Es decir, tenemos una serie de información en cuanto al activo, pasivo y patrimonio neto, es decir, de un balance de situación patrimonial, y tomamos las ventas y la utilidad neta de un estado de resultado, de 3 años consecutivos, de una empresa cualesquiera. En este caso, si bien el índice DuPont no requiere como información el pasivo, nótese que hemos colocado esta información básicamente para visualizar cómo el pasivo de esta empresa en los años 1, 2 y 3 fue creciendo en esta proporción. Y esto va a servir finalmente para concluir, una vez que hayamos obtenido el índice DuPont de cada uno de estos años de esta empresa. Entonces, dada esta información, recordemos en principio la fórmula del índice DuPont, que nos dice que es el producto de la utilidad neta en función de las ventas por las ventas en función del activo total y el producto del activo total en función del patrimonio neto. Recordemos que hallar la rentabilidad patrimonial de una empresa se obtiene a través de la relación que existe entre la utilidad neta y el patrimonio neto. Es decir, si de la fórmula del índice DuPont nosotros eliminamos las ventas del primer factor con las ventas del segundo factor de la fórmula y el activo total con respecto a la tercera parte de la fórmula del activo total, nos queda una utilidad neta sobre el patrimonio neto. Y si reemplazamos la información por esto, lo que obtendríamos es el valor resultante de la rentabilidad año a año de una empresa, y no mucho más que eso. Sí podríamos concluir si entre los 3 años la rentabilidad crece, decrece o se mantiene relativamente estable, pero no podríamos obtener más que esa información. Por eso es aconsejable, cuando se hace análisis de rentabilidad, utilizar este indicador, el índice DuPont. ¿Por qué? Porque nos amplía mucho más la información de la gestión operativa y financiera de una organización empresarial. Entonces, tomando la información y volcándola para el año 1, que son estos datos, haciendo el cociente respectivo de cada una de estas 3 partes de las fórmulas, obtenemos que el valor índice DuPont es de 0,125, que expresado en términos porcentuales arroja una rentabilidad del 12,5%. Ya para el año 2, volcando también la información que nos remitía al problema, haciendo el cociente de cada uno de ellos, obtenemos como valor a 0,157, es decir, una rentabilidad para esta empresa en el año 2 del 15,7%. Y finalmente, para el año 3, el mismo procedimiento, resolver cada una de las 3 partes, y en este nos da una rentabilidad del 0,054, que expresado en términos porcentuales nos da 5,4%. Nótese, como primer análisis está a la vista, que en los 2 primeros años tuvo una rentabilidad relativamente parecida y después cae abruptamente en el tercer año.
De estos tres componentes del índice DuPont, a la relación utilidad neta sobre las ventas se lo conoce como margen neto. A la relación entre las ventas y el activo total se lo conoce como rotación del activo. Y a la relación activo total sobre patrimonio neto se lo conoce como multiplicador del capital. ¿Qué sucedió en estos tres casos? Bueno, en el primer año, el 0,0625, que expresado esto en términos porcentuales nos da el 6,25%, lo interpretamos como que la utilidad neta representa el 6,25% de los ingresos generados en esta empresa. Ya para el segundo año, esta relación se eleva a un 8,05%, es decir, la utilidad neta representa un 8,05% de los ingresos generados en esta empresa. Y después cae abruptamente en el tercer año a 1,8%. ¿Qué sucedió para que haya habido esta abrupta caída? Bueno, en función siempre de la información que tenemos, ¿no? Recuerden que teníamos los activos, el patrimonio, las ventas, la utilidad, y en función de esta información podemos deducir estas primeras apreciaciones. Luego, lo que aporta el activo total a las ventas se mantuvo relativamente constante, es decir, 0,50 el primer año, 0,47 el segundo y 0,48 el tercero. Es decir, lo que aporta el activo total a las ventas son estos tres resultados. En otras palabras, por cada peso que la empresa ha invertido en sus activos, ha generado 0,50 pesos el primer año, 0,47 el segundo y 0,48 el tercero, con lo cual ha hecho un uso relativamente estable de sus activos. Ahora, en cuanto al multiplicador del capital, tuvimos un 4,00, un 4,14 y un 6,24 en los 3 años. ¿Cómo interpretamos estos valores? Bueno, por cada peso que invirtió la empresa en la compra de activos, la empresa ha generado en el primer año una deuda de 4 pesos. En el segundo año una deuda de 4,14 y en el tercer año da un salto a 6,24. Deuda con terceros, ¿sí? Llámese proveedores o llámese banco. Este salto en las deudas con terceros también va a tener un impacto en la rentabilidad. Por eso vemos que cae a 5,4. ¿Sí? No disponemos de mayor información en cuanto a el total del balance de situación patrimonial o del estado de resultado. Podemos inferir que en el tercer año hubo un gasto mucho más pronunciado que los 2 años anteriores. Gastos o erogaciones o egresos que están también ligados con el factor deuda. Así que cuando la deuda comienza a crecer en una organización, podemos pensar que esto ya nos empieza a hablar de un síntoma relativamente peligroso. Y sobre esto podemos conjeturar. Sobre la información que tuvimos podemos conjeturar. ¿Y por qué les hablaba de haber indicado el pasivo como información, si bien no lo íbamos a utilizar para el índice DuPont, para que comprueben que el pasivo del año 1, el año 2 y el año 3 fue creciendo de manera significativa año a año. Y esto también tiene un impacto en la rentabilidad. Bien, entonces,
Siempre es conveniente hacer un análisis DuPont por estas apreciaciones que podemos llevar a cabo, a diferencia de si nos quedamos solamente con la rentabilidad del patrimonio, que solamente fijamos un valor porcentual y no mucho más que eso. Bueno, espero que esto les haya aportado algo a esta información o este análisis.